¿qué tal? Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros un invitadazo, eminencia de verdad, Manuel Ángel Cortés. Qué gusto, qué honor tenerte por acá. Bienvenido. Muchas gracias, Gio, y muchas gracias al maestro Alan también. Gracias por esta invitación, es un gusto, un placer estar aquí disfrutando del café y disfrutando de la plática. Así es, y pues evidentemente también disfrutando en un agradable lugar que es el Café Galería del Teatro Campo, agradeciendo su hospitalidad a Marco del Café del Teatro Campo y a Tali, muchísimas gracias por siempre recibirnos, excelentes anfitriones, también gracias a Alan Delgado quien está detrás de cámaras en edición y video, y también a Marco Iván Reyes Solís que es nuestro patrocinador de este programa. Mi nombre es Giovanna Alcázar y pues comencemos con esta grandiosa entrevista. Y bueno, querido Manuel Ángel, ¿qué te parece si pasamos a la primera pregunta? Con todo gusto, claro que sí, aquí estamos. Ok, bueno, llegando a la pregunta de la infancia, empezando por ahí, ¿cómo es que la vives tú? ¿En dónde naces, dónde creces, cómo eras de niño? Cuéntanos. Para mí es una infancia bonita, Okay. pese a una serie de circunstancias de carácter económico, pero también uno aprende que efectivamente el factor económico no lo es todo. Yo nací aquí en la ciudad de Morelia, creo que fue la necesidad de nacer aquí lo que se ofreció, pero realmente yo pasé mi infancia en un rancho. ¿Sí? En ese rancho tuve la oportunidad de sensibilizarme en lo que es la vida del campo. Claro. Levantarme a las 5 de la mañana. Estamos hablando de los primeros 6 años. Ok, ok. Obviamente, pues yo no hacía labores porque no estaba en edad, pero sí me levantaba a la hora que, en este caso, mi abuelo, con quien yo vivía, Sí. me llevaba al campo para la ordeña, a esa hora. A la hora de que se levantaba el sol, tú también con él. Sí, sí, Qué sí, bonito. a las 7 de la mañana teníamos que entregar la leche Wow. a una camioneta que iba desde la ciudad de Morelia. Y luego de ahí ya era trasladarnos a la casa para arreglar con todos los aperos a la yunta de bueyes porque había que ir a trabajar al campo. Y en el campo, en la tierra húmeda, que va levantando, que va descubriendo el hierro del arado, mi placer, mi gusto era pasearme arriba del arado. Ah, Ahí era mi gusto. Y yo solo, no, mis primos estaban en el rancho, obviamente, pero hasta en la tarde los veía yo cuando regresábamos ya de la jornada. Es una experiencia muy bonita. me imagino. Yo disfruto eh, la comida campirana porque yo recuerdo en una memoria, digamos, un video que tengo en la mente de cómo venían las mujeres a traernos la comida al campo con su canasta de mimbre cargada al hombro y luego hacer con leña la fogata para calentar la comida, el mantel, las servilletas, la comida más humilde que tú te puedas imaginar, Pero pero que sí. ustedes mismos, desde que la cosechaban, la sembraban, lo hacían todo el proceso ustedes. Bueno, pues la siembra era particularmente maíz, Ajá. era chícharo, haba, frijol, eh, calabaza, chilacayote, la siembra pues más Claro. tradicional y más rústica, ¿no? ¿Qué acostumbraban comer? Mira, pues allá no había más que, por ejemplo, y que yo la recuerdo y cuando la como la disfruto, porque evoco esos momentos, Sí. una sopita caliente de fideo, Oh, qué que para rico. estar en el campo es un manjar Sí. frente a las condiciones económicas. No había carne,
porque no había carnicería, no había cosas así. Entonces, pues era la cuestión más natural cuando alguien cazaba que un conejo, que unas huilotas o Ah, algo así, qué rico. ¿sí? Que alguien llevaba a la casa. Pero eso sí, diario mi desayuno a las 7 de la mañana era una olla de barro con leche caliente, recién ordeñada, Mm, ¿sí? Y un peso de galletas de las que nosotros le decíamos allá mexicanas, que eran 20 galletas, ¿sí? ¿Cuáles eran las galletas mexicanas? Unas larguitas así también, que no tienen dulces, Ajá, nada más la harina, ajá, pero bueno, pues eran las más baratas, las claro. más económicas, y mi olla de leche. Qué rico. Eso era lo que yo creo que por encima de toda esa circunstancia difícil en el campo, puedo decir que no me quedé un día sin comer. Fue algo sensacional. Ujú, Había otros factores, por ejemplo, eh, la creatividad. claro. Fíjate que yo tenía de juguetes una lata de sardina, eh, obviamente deshecha ya, Ujú, que aquí se considera en la ciudad ya basura, sí. pues allá era un carrito, ¿no? Un zapato viejo, roto, que ya tiraban, Ujú, también era un carrito. ujú, Es decir, no había juguetes, ujú, ni siquiera los Reyes Magos llegaban. ujú. Era un poco cruel que cuando nos levantábamos y decíamos, ¿y los Reyes? Claro. Y uno de los tíos decía, aquí pasaron por el callejón, pero se fueron de liso, no llegaron aquí. Ay, para un niño comprender eso, supongo. Es difícil, Sí, sí, me imagino. es Ujú. difícil, pero también cuando pasa el tiempo tú lo ves y dices, pues la situación económica era muy difícil. Y todo eso, aunque no te define, te conforma, ¿no? Sí, yo puedo decir que de mis orgullos mayores, Ujú, quizás es mi origen. qué bello. Yo no niego mi origen, vengo de un rancho, muy orgulloso de mi familia campesina, familia que pues no fueron a la escuela, Ujú, que no, mis mayores no saben leer, no saben escribir, ¿sí? Por toda esa circunstancia también claro. de, por ejemplo, mi madre de haber quedado huérfana a los 10 años. Ah, Entonces, pues, no había las condiciones, aparte de que, por ejemplo, cuando yo vivía allá, la educación escolar llegaba hasta tercer año, no había más de de primaria. primaria, y Wow. en un solo salón de clase y un solo maestro. Para todos los niños del pueblo. Sí, sí. ¿Qué pueblo era, perdón? Es un rancho que se llama La Luz, La muy Luz. cerquita aquí de Morelia. ¿Todavía acostumbras ir? Sí, Qué bello. sí, porque tengo familiares y es un hecho que las salidas de las escuelas, cuando hacen sus fiestecitas, Sí. que la Navidad, que el Año Nuevo, Los días festivos. sí, Ajá. entonces es muy agradable, me agrada mucho ver la casa todavía donde yo nací. ¿Ya no viven ahí? Sí, sí, está habitada, en la actualidad esa casa se vendió Mm, y ahí está donde yo viví, una casa de adobe, una casa de teja, pero caray, es una infancia muy especial. sí. Creo que en medio de las carencias económicas Ujú. crecimos con el afecto de nuestros mayores. Mm, Eso sí, no nos faltó. Crecimos con toda esa protección y ese cariño ujú. y lo demás lo sustituíamos. Si no teníamos juguetes, pues lo sustituimos Claro. con otras cosas, correr por el campo. Ay, qué O bello. sea, ese era nuestro disfrute, mojarnos, ¿sí? Después de que Sí. pasaba la lluvia, ir a meternos Saltar en los sí, a charcos. los charcos, Qué sí. divertido. Wow. Eso eran para nosotros. Sí, me Sí. imagino. Ok, ¿y cómo eras o te consideras
tú de pequeño? ¿Crees que has cambiado hasta ahora o tenías como, bueno, me comentas sí, totalmente ese espíritu libre, aventurero, por las circunstancias de la vivienda, ¿verdad? Pero ahora has cambiado. Bueno, yo en aquel entonces creo que era una persona que no teníamos mayor convivencia que la que teníamos en la casa con mis primos, aunque vivíamos frente a frente, pero Mm. no teníamos mayor comunicación porque las casas no estaban juntas. Ah, ya. No es ni un pueblo, es un rancho tal que Ah, ok. una casa por aquí y otra a A la unos distancia kilómetros, y sí. así. Entonces no teníamos esos encuentros. Entonces mi carácter fue un poco más reservado, un poco más tímido, Ajá. situación que creo que sí se me quedó todavía, Ok. sí. Eh, Un poco introvertido. O, sí, ok, sí, ok. sí. Yo fíjate que no te, bueno, quizás no tengo el gusto de convivir tanto contigo, pero te consideraría una persona bastante agradable, o sea, quizás sí un poco introvertido, pero no en el ámbito como me lo estás platicando. Yo hice un evento el año pasado, muy familiar, Sí. y les escribí un texto donde refiero que en mí hay una especie de dos personas. Esa otra persona me ha ayudado a salir adelante, el de el comunicador, Ujú. que me ha obligado. Pero sin embargo yo en lo personal me siento tímido. Yo soy tímido, sí, introvertido, desconfiado, en fin. Wow. Pero soy más, les decía yo, soy más el ser humano que el comunicador. Sí, claro. Porque el comunicador en un momento dado tiene que poner una careta frente a su público, frente a la televisión o la radio y tiene que un poquito actuar, Ujú. ¿sí? Siguiendo los estereotipos, aunque le pongas tu propio estilo. Pero para mí es más importante la persona, ser fiel conmigo mismo y tratar de ser quien verdaderamente soy. Claro, totalmente. Esa es la idea. Muy, muy bien, querido Manuel Ángel, cuéntanos ahora de la parte de tu juventud. Ahí hay una transición, ¿no? Algunos la viven de pronto más recio que otros. ¿Cómo la vives tú? Para mí, llegar a la ciudad de Morelia fue un cambio muy drástico. Obviamente, venir de una comunidad a una ciudad es un cambio muy fuerte. En aquel entonces, por ejemplo, no se hablaba de la palabra bullying. Ah, Yo sufría el bullying. Cuando ya vemos eso, digo, "Ah, caray, pues yo lo viví", claro. porque no me da pena decirlo, mi lenguaje era de rancho, ¿sí? Entonces, todas esas expresiones motivaban que algunos, no todos, por supuesto, dos, tres, se burlaran de cómo uno habla, ¿no? Cómo uno se expresa. Sí. Pero no solo eso, había quien incluso eh, te daba un manazo Ah, en o el sea, ya sentido. llegaban a la agresión Sí, física. sí, sí, sí. Qué mal. Igual recuerdo que yo llegaba a la escuela con gabán, Mm. con sombrero, imagínate. Ah, Pues porque de alguna manera mi familia venía del rancho, yo creo que pensaba que aquí era igual. tú eso lo veías cotidiano, parte Sí, de, ¿no? y me decía la maestra, el sombrerito se lo vamos a quedar acá en el escritorio. ¿Sí? Ay, qué bello. Pero entonces mucho viví de esa situación. Eh, fue bueno, fue bueno que me trajeran a la ciudad
pues tener la oportunidad de estudiar, porque si no también no hubiese estudiado. ¿Por qué situación trasladan del pueblo a la ciudad? Justo del rancho a la ciudad. ¿Por esta situación del estudio o por...? Sí, Qué sí, bonito, sí, también. qué bonito. También, y porque bueno, mi mamá estaba aquí. Yo vivía en el rancho con mi abuelito, pero mi mamá estaba aquí. Entonces ya había necesidad de estar juntos. Claro. Yo te digo, vengo de una familia muy humilde. Ujú. Mamá era sirvienta. eh, y, y bueno, en el caso de mi abuelo, que hizo la función de padre, pues campesino. Venir a la ciudad, sobre todo en la etapa de la adolescencia, para mí fue algo muy difícil. Sí. Yo te decía hace un ratito que en el campo donde yo viví en la infancia, nunca me quedé sin comer. En la etapa de la adolescencia, sí me llegué a quedar sin comer 2 o 3 ocasiones, que yo pensé que era una broma. Cuando mamá me dijo, hoy no tenemos para comer desde temprano, hoy no hay para comer. Y yo pensé que era una broma, y no, fue una realidad. Eh, Después de que yo allá tomaba leche diario, aquí ya no había leche. Aquí fue más difícil la etapa de la adolescencia, eh, pues hasta que yo empecé también un poco a trabajar, ya en la secundaria, ya pues empecé a trabajar, ¿verdad? Para tratar de ayudar. Y entonces, quizás estoy como entendiendo el suceso. Tú empezaste a tener relación con tu mamá a partir de los 6 años perdón, de esta parte de la adolescencia que vienes aquí No, desde que llegué del rancho, a ajá, los 6 años. desde los 6 años Sí, apenas con tu mamá. sí. Ok, ok. ¿Eso también fue algo que consideras que te haya pegado de alguna manera? No, no, en ese sentido no. Estabas bien acogido por tu abuelo. Sí, Sí, totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Qué bonito, ok. Sí. Y entonces, en la escuela, esta parte del bullying, que si bien en ese momento no era mencionado como tal, pero existía, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que logras como enfrentar eso? No, fíjate que había una cuestión en aquel entonces, mm, de mayor, eh, digamos, responsabilidad en los padres para con los hijos. Entonces, cuando ya la circunstancia estaba muy difícil, pues yo niño, entonces sí le decía yo, por ejemplo, mi abuelito sabe que hay un niño que me está golpeando, me está pegando todos los días. Ujú. Y recuerdo mucho eso porque fuimos a la casa de la familia del niño este, Ujú. y, y había esos principios, reitero, de disciplina de Ujú. los padres para con los hijos. Y ya llegamos a la casa y la señora llamó a su hijo, el hijo que por cierto era mi tocayo, se llamaba Manuel Manuel. también. Dijo, a ver Manuel, ven para acá, que Sí. tú le pegas a este niño. No, no es cierto. No, sí, me están diciendo, y aquí está el señor y está el niño. A ver, ¿te pega él? Pues sí. Y bueno, yo me acuerdo de esos detalles muy buenos porque le dijo, vuelve a suceder y así te va a ir. No quiero que lo vuelvas a molestar. Nunca más me vuelva a molestar. Los principios eran Los otros. principios, sí, Ujú. los principios. Los padres le decían a los maestros, en el caso de mamá, le decía a los maestros que yo tuve en la primaria, maestro, apriétele. Así. Ah, fíjate que Sí. todavía en mi época tocó. Nunca me apretaron. Apriétele. Y no me enojo. Si falta, si hace algo indebido, usted actúe. Yo no me voy a enojar. Claro, los principios Sí. nuevamente. Entonces, a mí sí me tocó, por ejemplo, en primero, segundo, que la maestra nos decía, a ver, fulanito, guarden silencio y guarden silencio. Y yo estaba echando relajo con otro compañero y bla, 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 y la maestra se cansó y me dio 10 reglazos. Ah, también se acostumbraba, Sí, a ver, ¿verdad? Sí. bueno, solamente así. Yo quizás estoy mal
pero eso lo ayudó a uno en su tiempo. Quizás hoy se vea mal que un maestro actúe de esa manera, pero en el caso mío creo que te va formando, también te va haciendo respetar y además era una gente, me acuerdo de esa maestra, era una gente muy, muy generosa. Yo fui a una escuela primaria muy humilde, donde había niños con las camisetas rotas y sin zapatos. Y la maestra, pues creo que tenía una buena posición, llegaba en su auto, bien vestida, muy elegantemente vestida la maestra, y la maestra llevaba camisas, playeras, zapatos de sus hijos para compartir con los más necesitados. ¿Sí? Yo no requerí de eso afortunadamente, pero sí tenía compañeros que te iban sin zapatos. Claro. Sí, totalmente. Y entonces, esta parte, ya que te posicionas en la ciudad, ya como citadino, de externo a la escuela, ¿cómo la empiezas a vivir? Me empezaste a platicar que comenzaste a trabajar. Sí, yo en la secundaria empecé a trabajar, pues porque no había de otra. Eh, Había un señor que vendía autos usados y me tocaba pues ir a lavar ahí los autos, a barrer, a limpiar, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues era lo que yo podía hacer. ¿Esto a qué edad fue aproximadamente? Pues a los 14 años más o menos. Ok, muy joven, Sí, todavía muy poco hasta, porque también la época, todavía a los 14 años, pues sí estabas entrando en la parte de la adolescencia, que ahora podría ser preadolescencia, pero a los 14 por la parte de la inocencia, yo creo que todavía se considera un poco como un niño, ¿no? pues sí, y de alguna manera y para aquel tiempo pues todavía Okay. estaba uno con no tan abierto el panorama como hoy se puede tener en razón de tantos medios de comunicación y de tantas cosas de información que te nutren. Entonces uno vivía más escaso, de repente pues no teníamos, por ejemplo, una televisión, no teníamos teléfono, entonces estaba uno más limitado de muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, después de la secundaria, yo dejé un año sin estudiar. ¿Por motivos económicos? No, no tenía ganas ya de estudiar, estaba yo muy cansado. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Y ahí tengo una lección importantísima, Uh-huh. importantísima, porque yo pensé que me la iba a pasar muy a gusto con los vecinos, jugando, perdiendo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces se vino el tiempo de las inscripciones, no me inscribí y me dijo, mamá, ¿qué pasó? Le dije, no, es que este año voy a descansar. Y yo pensé pues que me la iba a pasar muy a gusto. Y la respuesta de mamá me dijo, pues una cosa es que si no estudias, te vas a poner a trabajar. Pero aquí no te voy a querer en la casa. Y me dolió muchísimo, ¿sí? Porque Sí, no lo entiendes. claro. Pero me obligó, mamá. Entonces me fui de ese año, me fui medio año a trabajar como peón de albañil. Sí. Había que entrarle ahí a mojar los tabiques, a hacer los cimientos, a hacer la mezcla. Y bueno, pues se me abrieron. Cuartearon las Sí, manos. sí, porque yo no me cuidaba, agarraba la mezcla y me decían los maestros, ponte los guantes porque al rato... No, Es un no, trabajo pesado. es pesado y me tocó desde abrir las cepas para una casa hasta lo que decimos el colado. Es más pesado, todavía subir con los botes ahí. Sí, sí, sí. Y ya después me fui de vendedor casa por casa, estuve en Apatzingán, Wow. me fue muy bien económicamente, pero todo me lo gasté.
¿En qué? Pues todos los días gastábamos el dinero. En la misma comida. Sí, pero era un despilfarro. eh, Íbamos al mejor restaurante que hubiese en Apatzingán y a gastar el dinero. Pero era mucho dinero, ¿eh? Porque me comentas que ya empezaste a ganar bien. Esto fue a partir de que te convertiste ya en vendedor. Sí, Ok, que sí, fue a Apatzingán. sí. ¿Esto a qué edad fue A los aproximadamente? 15 años. Súper joven. Sí, sí, O sí. sea, estamos hablando del lapso, te sales de la secundaria a los 14, a los 15 ya estás trabajando, ya empiezas a viajar, ya empiezas a tener... Sí, Y es un cambio también un poco abrupto para como ibas llevando, y de ¿no? mucha experiencia también, Sí, afortunadamente, sí. porque eh, ganaba mucho dinero. Cuando yo les decía a mis alumnos, les platicaba esta vivencia y diciéndoles que era en Apatzingán, me decían, maestro, pues ¿a qué se dedicaba? Sí, Tú, porque era mucho dinero, sí. mucho, de verdad. Y todo lo tirábamos el mismo día. Entonces yo me fui como, digo, regresé como me fui, sin dinero, pero en ese momento empecé a reflexionar, después de que tirábamos la comida, porque tirábamos la comida, jugábamos con la comida en la mesa. Yo ya no quiero, y sigues pidiendo, y los más caros. Eh, Tuve una lección ahí, por ejemplo, también, porque después nos vinimos a Uruapan, en la misma condición de vendedores. Y en Uruapan ya no fue lo mismo, no teníamos ya comida, ya no salíamos a trabajar, nuestra comida era un bolillo con queso, con un chilito en vinagre y un refresco. ¿Sí? Entonces se acercó el periodo de las inscripciones y fue cuando dije yo, creo que aquí ya no. Y mira, es bien importante la gente con la que te rodeas, Ujú. siempre tienes que analizarlo. Cuando yo decido eso, obviamente la gente con la que yo convivía y me gastaba todo el dinero, pues me empezaron a ver como si yo los traicionara, ¿no? Por no seguir en esa Sí. circunstancia, pero dije, Y estas no, yo tengo personas, que irme a estudiar. claro, estas personas con las que te relacionabas, ¿las conociste ahí mismo Allí, dentro de la industria sí, de vender? sí. Ok, ok, Sí, ok. ahí nos conocimos, pero ellos no tenían ya interés en estudiar y finalmente andábamos tirando el dinero, Eran todos de la misma edad, jóvenes. la mayoría, Sí, pues la que mayoría. prácticamente las ideas parecidas, ¿no? Y fue cuando dije, no, yo me voy a estudiar la preparatoria y me vine al colegio de San Nicolás. En la prepa uno. Ahí estuvimos. Ok, ok. ¿Y qué pasa en ese suceso? Bueno, ahí ya, ahí seguí trabajando, pero ayudando a mamá, porque mamá se dedicó a vender ropa y yo era el cobrador en la ciudad, porque lo mismo ella vendía en la colonia Vasco de Quiroga o en la colonia Las Flores que en la Guadalupe y yo hacía mis rutas diarias en bicicleta, trasladándome a cobrar, a andar cobrando los abonos, pues era abonero. Sí, ok, ok. Sí, Y al mismo tiempo estudiabas. sí, 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 en la Ok. mañana me dedicaba a hacer los cobros y ya en la tarde a la escuela. Ok, a ver, querido Manuel Ángel, bueno, pues hace un momento tú nos comentabas también que además de todo, yo la verdad es que no tengo tanta comunicación contigo, pero te admiro mucho. Eres una persona que por convivencia simplemente es agradable estar contigo y Oh, muchas gracias. no al contrario, te agradezco este tiempo que nos estás regalando en el programa y a todos. Pasamos ahora a la cuestión del acercamiento con la parte cultural. Sin embargo, haciendo un gran paréntesis aquí, exceptuando contigo, eh, tú tienes un panorama muy amplio de tu actividad en la que te desenvuelves en tu día a día, ¿no? Actualmente nos comentas que solamente te dedicas al ámbito de la comunicación, sin embargo, eres abogado, terminaste la licenciatura en Derecho, Sí. eso es admirable, comunicador,
Y también te dedicas en un gran ámbito a la docencia, ¿no? Sí, estuvimos durante 31 años Ok, en ok. la actividad de la docencia. Este, hay un cambio en mi vida a partir de 1980, porque yo empiezo a realizar algunas actividades culturales Ujú. en ese sentido, y después me invitan a participar en la campaña política de un presidente municipal, el ingeniero Rafael Luz Béjar, y me dicen, ¿quieres ir a la campaña? Les dije, sí, sí voy. Dice, pues te va a tocar ir poniendo las iniciales del candidato en las comunidades, en las rocas, en las piedras, en el camino. Tú vas a ir con cal pintando las iniciales. Y le dije, no, pues está bien. Y como a los 2 días me dijo el candidato, ¿vas a ir a la campaña? Le dije, sí. Dijo, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ir pintando ahí con cal las rocas y todo eso. Y me dijo, ¿y eso quieres hacer? Le dije, bueno, a mí me gustaría, sin tener antecedentes, pero sí inquietudes que yo traía de más tiempo atrás, le dije, a mí me gustaría anunciarlo mejor. Y me dijo, eso vas a hacer. Y efectivamente, entonces nos íbamos en las avanzadas, yo en una camioneta y anunciando, ¿sí? Va a llegar el candidato y los esperamos y vénganse y esto y lo otro, y dirigir el acto ya cuando llegaba el candidato. Maestro de ceremonias. Sí, sí, echar ahí el rollo. Termina la campaña. Para esto estamos hablando de 1980. Yo justamente en septiembre de 1980 había sacado mi licencia de locutor. Sí, justamente. Pero, ¿cómo es el momento que se traslada? Bueno, si quieres ahorita nos platicas, ¿cómo es que sacas tu licencia? ¿En qué momento te haces locutor? ¿Fue primero la locución entonces? Sí, Ok. mira, eh, yo tenía la inquietud de la locución desde que estaba en primero de secundaria, pero me faltaba información que se requería, y fue hasta que el compañero Humberto Méndez Campos me ayudó en toda la orientación, y no solo en la orientación. Humberto Méndez Campos es mi maestro, porque les voy a platicar rápido una anécdota. Sí, por favor. Yo tenía 3 compañeros locutores en mi salón de clases en la preparatoria, pero yo le pedía más el apoyo a otro compañero que estaba en radio comercial. Entonces yo le decía, oye fulano, ¿cuándo me dices qué se necesita? ¿Cómo le hago para sacar mi licencia? Y me decía, luego te digo, luego te digo, luego te digo. Y pasó como medio año y siempre yo corriendo atrás de él cuando salíamos. Afortunadamente, y lo digo sin rencor, afortunadamente, porque pues, qué bueno que mejor te digan eso, salimos del colegio y enfrente, donde estaban los restos de una gasolinera que ya no funcionaba, cuando le digo, oye fulano, dime qué necesito, y se voltea muy rápidamente, hace un giro total y me dice, mira, canijo. Ya bien fastidiado. Cuando yo empecé en esto, a mí nadie me ayudó, así que amuélate, ¿sí? Y bueno, pues ya me vine, pues como dicen popularmente, como Perro el perro regañado. con la cola entre las Ah, patas, ¿sí? Sí, como... Yo nunca me hubiera pensado en decirle a Humberto, que también estaba ahí. Dejé pasar unas 2, 3 semanas y le digo a Humberto, oye Humberto, fíjate que yo tengo estas inquietudes, ¿me podrías ayudar? No, no me puedes decir cómo le hago. Dice, te espero hoy a las 7 de la noche en Radio Nicolia. qué buena O sea, onda. eso se lo dije como a las 4 de la tarde y me estaba citando para las 7 de la noche. Qué buen amigo.
hasta la fecha. Ay, qué maravillosa Y yo amistad. lo que puedo hacer es agradecer hablando de esto, no frente a él, Ujú. sino Claro, lo hago sí, sí, frente a sí. él y lo hago detrás Sí, de él, sí, sí, porque sí. mi agradecimiento es enorme. Ah, qué maravilla. Entonces, allí me dio clases. Así tal cual las Sí, clases en clases. vivo y en directo. Sí, sí, a ver, pásate a la cabina, haces tus ejercicios, así, 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 y te vienes mañana, y la tarea es esta, y así, así, así. ¡Qué Y maravilla! vas a necesitar esto y esto para los exámenes. Oye, pero realmente no existía una escuela de locución como tal, ¿verdad? No, no existía. Eh, Había los exámenes que sí eran muy rigurosos, Ujú. eran 2 días de examen. El primer día era un examen teórico donde te preguntaban de historia de México, historia universal, geografía de México, geografía universal, civismo, eh, cultura general, ¿sí? Te preguntaban, por ejemplo, te ponían una lista de nombres, por ejemplo, Shakespeare, que si lo viéramos en otro sentido decía que speare, pero ahí te medían, o sea, a ver, léeme todo esto, Sí. o quién podía decir Chopin, ¿sí? Por decir algo, era la pronunciación de palabras extranjeras, se Sí. llamaba esa etapa, eran muchas etapas, muchas pruebas en lo teórico, Ujú. y, y al día siguiente era la práctica, Claro, ya, a ver si estabas. ¿sí? Te daban un periódico y te decían, hazme un noticiario de inmediato. Wow, Entonces tú tenías que jugar con la imaginación porque tenías que inventarte el nombre del noticiario, claro. o tal cual, ¿no? Bienvenidos a su noticiario. Aquí estamos y aquí está leyendo las noticias del Sí, periódico. sí, sí. Pero lo curioso de esto es que entonces con Humberto vivimos eso en 1976, Ujú. 76, 77. Antes del 80. Sí, y dejamos de vernos después de esas clases con Humberto, dejamos de vernos. Y en 1980, en diciembre, yo pasaba por el frente del ayuntamiento, de las oficinas del ayuntamiento, y ahí me encuentro Humberto. Mm. Y me dice Humberto, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con aquella inquietud? Le dije, acabo de sacar mi licencia de locutor. ¿En el ayuntamiento? ¿O en dónde? No, en México, Ah, ok. en México. Sí, le dije, acabo de sacar mi licencia de locutor. Dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije, pues voy a buscar trabajo. ¿No quieres ir a la radio Nicolaita? Hay una plaza vacante en este momento. De ahí nos Wow. fuimos, de ahí nos fuimos. Llegué, el director era el maestro Víctor Hugo Barriga, y ya me dijo, ¿usted quiere trabajar aquí? Le dije, pues si se puede, maestro. Y me dijo, pase a la cabina, le voy a hacer una prueba. Así en el Y momento. sí, y ya me pasó a la cabina, me puso a leer algo ahí y me dijo, se queda. Miren, cuando pasa el tiempo, Ujú. en mi caso, no me siento tan capaz como para expresar que yo me debo a mí mismo. Yo no pienso así. Yo no soy de las personas que puede decir, mi capacidad me ha llevado para allá y para acá y para acá. No. Claro, uno pone su empeño, su esfuerzo, pero yo he tenido la fortuna de tener la generosidad de la gente Las que personas me ha dado la correctas. mano. Por eso recuerdo a Humberto, el mismo maestro Víctor Hugo Barriga, y después, cuando empecé a dar clases, se lo debo a la maestra Gloria Aguilar Villalón, ¿sí? Que fue quien me tendió la mano para que yo pudiera empezar de suplente en el Colegio de San Nicolás. Ahí comienza tu etapa de docencia. Así es. Ok, platícanos ahora de esta otra etapa. Es que eres de verdad en un sentido muy amplio, insisto, esta parte nuevamente de tu panorama, por tu forma de actividades que has realizado en tu día a día durante toda tu vida, tu información, tu conocimiento es
muy vasto. Entonces es impresionante. Esta parte de la docencia, ¿qué te ha dejado? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo empezó? Bueno, empezó, yo trabajaba precisamente ya en la radio Nicolaita y siempre busqué pues tratar de avanzar. Claro. Entonces yo busqué precisamente incorporarme a la docencia o busqué también irme al área jurídica de la misma universidad. Ujú. Y se me presentó la oportunidad en el colegio, eh, muy difícil porque es muy complejo Sí. para ingresar. Y fui a todas las escuelas preparatorias y en todas me dijeron, no, no hay posibilidades. Ni hay lugar, ni lo habrá. Porque el día que se desocupa una plaza, las horas se distribuyen en los maestros que van acumulando sus horas, ¿no? Y es entendible. Ujú. Cuando yo llegué al colegio de San Nicolás, también la maestra Gloria me dijo, no hay lugar, me dijo, pero hay posibilidades de una suplencia, es lo que podría darle, quizás dentro de un mes. Me tocó la suplencia, efectivamente, un año, y la maestra a quien yo suplí volvió a pedir otro año de suplencia, o sea, 2 años. La ley señala que si la persona pide un tercer año, ya no se le concede el permiso. Automáticamente se Y cede. el suplente automáticamente pasa a ser titular. Wow. Entonces, fue así como yo pude ingresar por Wow. esa circunstancia desde el ámbito de que la ley así lo señalaba en ese momento. Y ya después pues me fui incorporando con más horas de clase. Después estuve un tiempo también en la Facultad de Derecho. Me sentí muy a gusto porque para aquel entonces, por ejemplo, con los muchachos, eh, con los mismos compañeros de la facultad, tenía yo mucha estimación porque la mayor parte de los maestros eran mayores, Claro, claro. mucho mayores que yo. Sí. Y yo era de los más jóvenes. Entonces con los alumnos yo tenía una comunicación muy, Directa. sí, y muy franca. Sí. ¿Esto qué edad tenías? Híjole, pues yo creo que unos 33 por ahí más o menos. Sí, pues muy joven Sí. todavía. Entonces eso nos dio esa oportunidad. De los jóvenes de la preparatoria aprendí muchísimo. Siempre que yo me presentaba les decía, no quiero ser su maestro, quiero ser su amigo. Y que me confíen en lo que yo pueda servirles. Porque el joven preparatoriano trae muchos problemas familiares, muchos problemas emocionales por su edad. Entonces hay que entenderlo. Porque tú lo viviste y te Claro. pusiste en esos zapatos de la otra persona, ¿no? Sí, y porque salen de la secundaria, donde vienen de un régimen disciplinario que consiste en el corte del cabello, en el uniforme, en las horas de entrada, de salida, etcétera. Sí, sí, sí. Acá no. Y hay quien lo toma como una libertad o libertinaje, porque ahora ya pues, te sales a la hora que quieras y si quieres no entras a clase y ahora el pelo ya lo traes más largo y te pones un arete y te pones no sé qué. Sí, sí, sí. Entonces, si el alumno no encuentra, digamos, un poco de comprensión o de orientación, se pierde, ¿sí? Se puede perder. Entonces yo trataba de acercarme mucho en ese sentido a ellos y por ahí todavía me encuentro algunos que fueron alumnos y es grato. Yo creo que es la actividad donde más te recuerdan y es una labor de mucha responsabilidad, porque igual te recuerdan como un buen maestro, como un pésimo maestro, y eso no se olvida. Sí, y a veces se recuerda más lo malo que lo Sí, bueno, ¿no? así es. Y sí, yo también estoy totalmente de acuerdo porque soy de la idea que depende mucho la materia con el maestro, aunque no esté arraigada, si la materia es tan hermosa, pero te la da un maestro que probablemente no sepa más o menos por dónde llevar la situación, la materia ya no te va a gustar, ¿no? De entrada, por ejemplo, a mí me tocó dar, por ejemplo, historia, Ah, qué bonito. tanto la de México como la universal,
Y yo les preguntaba a los alumnos, a ver jóvenes, quiero que me lo digan con toda honestidad, de los 45, 50 alumnos que estaban ahí, ¿a quién le gusta la historia? Díganlo con franqueza, no me voy a molestar. Solamente cinco o seis levantaban la mano, los demás no. Eso era muy importante para mí porque entonces te pones frente a un reto. Claro. ¿Cómo los motivo para que se interesen por la historia? Ya de entrada no les gusta. Sí. Y yo les decía, ¿por qué no les gusta? ¿Para qué? Si son hechos que ya pasaron, a nosotros que los... Bueno, es la visión en ese momento. Claro. Pero yo trataba de vincular lo pasado con el presente, sí, para poder acercarnos. Y bueno, después me tocó dar la materia de ciencias de la comunicación. También me tocó, bueno, me hice un libro, guía, para que sobre eso nos fuéramos trabajando, porque no lo había. Entonces me apoyó la universidad para que hiciéramos ese libro. Y bueno, pues fue parte de lo que hicimos en la docencia. Pues un camino bastante amplio, muy bien recorrido. Y bueno, empezamos también, creo, a entrar aquí un poco en la cuestión de la trayectoria, ¿no? ¿A partir de qué momento consideras tú que comienza tu trayectoria en estos diferentes ámbitos, tanto en la parte jurídica? Fíjate, se me hace un tanto curioso que justamente tu carrera, me lo mencionaste al inicio como base, o la primer carrera, tengo entendido, fue la de Derecho, ¿verdad? Sí. Y es en la como que menos te inmiscuiste. De pronto, ¿por qué crees que fue así? ¿O te llamó más la atención otra parte? ¿O simplemente se fueron dando las circunstancias más hacia una que hacia otra? Platícanos de las diferentes vertientes: comunicación, la cultura, la parte del derecho, la parte, pues, ya nos platicaste también de las clases. Prácticamente la actividad cultural formal nace al mismo tiempo que la actividad en la comunicación. Al mismo tiempo. Es que están enlazadas. Sí, yo empecé en el área cultural de manera formal en la presidencia municipal, periodo 81-83, a partir de enero. Pues a partir de enero comienza mi nombramiento como locutor en la radio Nicolai. O sea, van muy parejas, muy parejas. Después de estar en el ayuntamiento, al frente del área cultural, estuve un tiempo en la subdirección del Instituto Michoacano de Cultura, subdirección de Operación y Difusión, y luego más adelante también en la Secretaría de Difusión Cultural de la universidad. Pero siempre la comunicación. Sí, sí. ¿Y de alguna manera era porque se enlazaban directamente o por circunstancias era que tenía que ver que iban como a la par? Bueno, fueron circunstancias de que nacieron al mismo tiempo y me fui desarrollando en ellas. Ahora, ya era muy absorbente la comunicación, como para que yo pudiera desempeñar también la tarea de abogado. Pero también los escenarios, lo digo con toda franqueza, eran muy distintos, muy diferentes. Frente a los problemas que te presenta la actividad jurídica, porque aunque alguien no tenga la razón, siempre se va a defender, ¿sí? Y a veces hasta con agresiones, mientras que la otra parte, por ejemplo la comunicación, pues era más amable, más ligero. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues creo que mejor me voy por acá, y aprendí mucho, sobre todo en el sistema michoacano de radio y televisión. Creo que aprendí muchísimo, sigo aprendiendo, pero aprendí porque me tocó estar al frente de 3 áreas distintas y al mismo tiempo trabajar en una cuarta área. Entonces fue algo extraordinario. Sí, mucho de qué rescatar, ¿no? Sí. ¿Y hasta qué lugares, hasta dónde te ha llevado cada área en las diferentes vertientes? Es decir,
¿Hasta dónde consideras que ha llegado como, vayamos a llamarle un tope en el área, por ejemplo, cultural, en el área de comunicación, en el área de la docencia? ¿Y por qué empezaron a como en general llegar a solamente la comunicación? Es decir, actualmente te dedicas solamente a esa, pero ¿por qué los demás se fueron un poco haciendo a un lado o todavía están? No, bueno, la docencia se terminó en cuanto yo cumplí con mi tiempo laboral y me jubilé. Entonces Ahí termino. ahí terminamos. Y obviamente pues la actividad cultural es un poco más eventual, ¿sí? Porque no depende de uno estar en una responsabilidad. Sin embargo, en la medida de lo posible, hacemos actividades. Hoy, por ejemplo, en un grupo que se llama Amigos de la Radio, hacemos algunos eventos en la medida de lo posible. Los hemos hecho, por ejemplo, en lo que era un café que se llamaba Los Agustinos. Ahí presentábamos eventos, conferencias, charlas, en fin. Ahora los hemos hecho, como ese café ya se cerró, ahora nos han abierto las puertas de la Casa del Jubilado, en la calle 5 de Febrero. Y traigo la idea, por seguir haciendo algo, de llevar un poco de esparcimiento a los asilos, a las casas de asistencia, frente a esa vida que llevan ellos encerrada. Yo quiero llevarles música para recordar vivencias, anécdotas, platicarles la historia de esa canción, quién la canta, etcétera, etcétera. Llevar un poco de esparcimiento es un poco lo que yo quiero hacer. Espero que empezando el año que viene empiece yo también ya con ese proyecto que tengo, como que hay que dar algo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es un poco. En la actividad de la comunicación, yo en la actualidad pues también ya estoy retirado. Okay. Sí. Sin embargo, pues todavía mantienes algunos programas, nos comentas. Sí, hago 2 programas de radio que afortunadamente el sistema michoacano de radio y televisión me ha permitido seguir activo en ese sentido. Y hago un programa de televisión para Estados Unidos. Entonces, con eso yo creo que tenemos. Claro. Ya con eso y un poquito nos gusta a estas alturas hacer lo que se nos pega. Claro, sí, 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 ya tanto que has Entonces, trabajado. me pongo a veces a escribir cosillas. O sea, ¿para ti solamente o...? Bueno, ya hicimos un disco. Y además me platicaste que hasta un libro. Hay otro libro que hice también que se llama Voces Michoacanas, Testimonios de la Radio y la Televisión, donde me fui a hacer entrevistas con gente de la radio y de televisión de todo el estado. Hay de Apatzingán, de Zamora, de La Piedad, de Zitácuaro, de Ciudad Hidalgo. Un poco contar las historias brevemente, de cada personaje que vamos encontrando en las estaciones de radio. Entonces fue un recorrido que hice por todo el estado para hacer ese libro. Y el otro que ya, pues ahí ya nada más falta un poquito más de decisión, es un poquito sobre, pues no es poesía porque no hay eso, son simplemente ideas. Ideas muy bien plasmadas. Ideas que se lanzan al viento y a ver quién las capta. Ok. Eso es nada más. Pero no porque tengan un valor, yo no lo considero así, un valor literario, nada. Pero es cuestión de decir, ¿por qué no? Claro, sí. ¿Por qué no atreverse un poco? Claro. ¿No? Sí, como dices, ya hice todo. Si en eso me entretengo, bueno. Sí. Ok, querido Manuel Ángel, hemos llegado al final de este grandioso programa. De verdad que ha sido toda una experiencia para nosotros tenerte por acá. Todos los programas, no al contrario, gracias a ti, todos los programas se disfruta y se aprende, pero como lo dije al principio, eres toda una eminencia, de verdad. No, mira, todo lo contrario. Agradezco mucho la invitación. He tratado de, como lo dije al principio,
de que lo que exprese, lo expreso porque lo siento, tratar de ser yo, Sí. y en ese ser yo no tengo, incluso siento que es una invitación inmerecida, pero que la tomo con mucho aprecio, con mucho agradecimiento. Sé que en esta serie de maestros michoacanos en el arte y la cultura debe haber gente muy importante. Yo no la he visto, quiero ser honesto, pero me platican ustedes que van más de 50 programas. Debe haber gente que sí tiene mucho que contar, que decir, pero a lo mejor yo les cuento un poco más simplemente de esto que he vivido, que es mi historia personal, y decirles que les agradezco mucho y los felicito por ese esfuerzo que hacen, Gracias. por ese trabajo que es muy meritorio, sobre todo porque cuando se hace por gusto, como creo que lo hacen ustedes, tiene un valor muy importante. Así que yo soy el agradecido y el complacido por haber venido a este programa. Al contrario, querido Manuel, todo un orgullo tenerte por acá, todo un gusto. Gracias. Y bueno, a lo mejor lo dices más bien, yo te lo menciono a ti sin afán como de egolatría ni nada de eso, pero han venido muchas personas por aquí y créeme que de verdad tú eres uno de los que más impactada me ha dejado con tu vida, con tu trayectoria, con tu aprendizaje. A mí me ha sido muy grato tenerte por acá y yo creo que a todos en casita también por allá. Y pues no olviden en suscribirse. Nuevamente agradecer también a Café Galería del Teatro Campo, quien nos abre sus puertas, a Alan Delgado, quien está detrás de cámaras, en video, en sonido, a Marco Iván Reyes Solís, que es nuestro productor de este programa. Manuel, nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Mi nombre es Giovanna Alcázar y pues nos vemos en el siguiente programa con más maestros michoacanos del arte y la cultura. Hasta pronto.